Hola, fanáticos de los fanfics. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si tus personajes favoritos tomaran decisiones totalmente diferentes? ¿O si dos mundos completamente distintos se cruzaran en una historia inesperada? Bienvenidos a este canal, el lugar donde los fanfics cobran vida. Hoy te traigo una dosis de drama, romance, acción o quizás, algo que nunca viste venir. Prepárate para explorar historias creadas por fans, para fans, que llevan la imaginación a otro nivel. Así que, ponte cómodo, suscríbete si aún no lo hiciste, y dale a like para que traiga más vídeos y vamos a sumergirnos en el mundo de los fanfics. Capítulo 41. Los tres que están delante de mí son el futuro de este mundo. Bonificación: joven maestro Satoru, joven maestro Satoshi. Por el momento, debo cooperar con un hechicero de grado 1 de la asociación para realizar misiones. Puede que ya no pueda protegerte. Después de confirmar la noticia de Kumaen, Shunichi no tuvo más remedio que cumplir con las órdenes de la asociación. Después de todo, aunque la familia Gojo era una de las tres grandes familias, la autoridad de la asociación de hechiceros de Jujutsu era absoluta. Como la familia Gojo había presentado la solicitud, Shunichi no tuvo más remedio que someterse a la evaluación de promoción. Esto formaba parte del plan de contingencia que Kumaen había preparado en cuanto percibió la posible rebeldía de Shunichi. En cuanto Shunichi mostró alguna inclinación a desafiarlo, Kumaen estuvo listo para apartarlo de la familia Gojo, al menos temporalmente. Inicialmente, no tenía intención de utilizar esta medida tan pronto. Pero la abrumadora victoria de Shunichi sobre Yagi Saemon usando su Zanpakuto había cambiado todo. Como maestro de Kendo en ascenso, el estatus de Shunichi dentro de la facción de la maldición gemela estaba destinado a dispararse. Y con Satoshi demostrando el poder de su segunda Zanpakuto, su creciente influencia podría desestabilizar la unidad interna de la facción de la maldición gemela. Así, al enviar a Yagi y Yusuke, se coordinaron con la familia Yagi, usando su influencia dentro de la asociación para asegurar que el hechicero asignado para evaluar la promoción de Shunichi fuera de la familia Yagi. Esto significaba que, cuando llegara el momento, el hechicero de grado 1 que supervisaba la evaluación se llevaría a Shunichi lejos de Tokio, eliminando efectivamente un elemento impredecible del equilibrio de poder interno de la facción de la maldición gemela. Cuando la noticia llegó a la forja, la gente que estaba dentro quedó visiblemente sorprendida. Satoshi, que estaba concentrado en su trabajo y no había prestado atención a las consecuencias del combate de Shunichi, no se había dado cuenta de lo que había sucedido. Sin embargo, sinceramente sintió que era algo bueno que Gojo Shunichi fuera promovido al grado 1. Después de todo, en el mundo actual del Jujutsu, un hechicero de grado 1 era considerado una fuerza de combate de primer nivel. Si Shunichi avanzara, solo fortalecería también la posición de Satoshi. Satoru inmediatamente aplaudió y saltó para felicitar de antemano a Shunichi por su ascenso. Toji asintió en silencio. Aunque no era hechicero, comprendía el peso del estatus de hechicero de grado 1. La promoción de Shunichi le daría mayor influencia en el futuro. Al mismo tiempo, sin embargo, la mirada de Toji se detuvo en Shunichi, su mente contemplando algo completamente diferente. ¿Podría matarlo de un solo golpe si atacara ahora mismo? Toji se tocó la cicatriz del labio y llegó a una firme conclusión. No sería difícil. Un hechicero de grado 1 podía ser fuerte, pero no era inhumano. Una puñalada certera en el corazón o una decapitación limpia lo matarían como a cualquiera. Sintiendo la leve pero inconfundible malicia en la mirada de Toji, Shunichi se tensó instintivamente. Era como si un depredador lo estuviera observando, esperando el momento perfecto para destrozarlo. ¿Qué clase de monstruo es este hombre? ¿Ni siquiera usó toda su fuerza al luchar contra el joven maestro Satoshi? Es aterrador. ¿Qué tan fuerte es Zenin Toji? Esta persona es demasiado peligrosa. ¿Ya descubrió la verdadera razón de mi repentino ascenso? ¿Cómo pudo alguien como él aceptar tan fácilmente al maestro Satoshi? Los secretos del joven maestro Satoshi no son menos importantes que los del joven maestro Satoru. Y este heredero de la familia Zenin, tampoco es una persona común. Shunichi respiró profundamente y miró a las tres personas que estaban frente a él. Como era de esperar, no podía traicionar a Satoru ni a Satoshi. La oferta de Kumaen había sido tentadora, pero si eso significaba enfrentarse a estos tres, jaja, no soy idiota. Frente a él se encontraba un portador de los 6 ojos, un monstruo de restricción celestial y un hechicero que poseía los 6 ojos y una habilidad de forja incomparable.
Este tipo de prodigios eran raros incluso una vez en un siglo, pero todos habían aparecido en la misma época. Shunichi no tenía ninguna duda. El futuro estaría definido por el conflicto. Si la familia Gojo continuaba obsesionada con luchas internas, eso solo conduciría a su caída. Satoshi y Satoru estaban destinados a ser los verdaderos pilares de la familia Gojo. En cuanto a personas como Kumaen, reliquias ávidas de poder que se aferran a la autoridad, inevitablemente serían barridas como escombros. Al darse cuenta de eso, Shunichi tomó la mirada anterior de Toji como una advertencia. Sus ojos se endurecieron con resolución mientras miraba a Satoshi y habló con voz firme. Joven maestro Satoshi, mi ascenso al grado 1 es parte de una conspiración. La facción de la maldición gemela planea controlar el futuro de la familia Gojo. Para evitar que se difundiera la verdad sobre Suzumushi, me eliminaron deliberadamente. El anciano Kumaen no quiere que tu reputación dentro del clan crezca más. Lo siento, todavía no puedo activar la habilidad de Suzumushi. Por eso no pude demostrar en el dojo que es una auténtica Zanpakuto. El arrepentimiento llenó el rostro de Shunichi. Quizás me falta talento. Satoshi podría usar la habilidad de Sode no Shirayuki inmediatamente después de forjarla. Llevo casi una hora intentándolo y no he sentido ninguna señal de la técnica de Suzumushi. Si hubiera podido liberar su habilidad, el plan de Kumaen no habría tenido éxito. Al enterarse de que la promoción de Shunichi era parte de un plan más grande y que toda la situación giraba en torno a reprimir a Satoshi, el joven rostro de Satoru se oscureció. Aunque Kumaen siempre había sido su partidario, atacar a Satoshi de esta manera había cruzado un límite. Quería ir a enfrentarse personalmente a Kumaen, exponer sus planes y poner fin a esa tontería. Pero antes de que pudiera actuar, Satoshi lo detuvo. Al ver la expresión de Satoru, Satoshi, como su hermano gemelo, supo inmediatamente lo que estaba pensando. Sin embargo, en lugar de ira, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. No parecía preocupado en absoluto. En lugar de eso, tiró con calma a Satoru hacia abajo antes de que pudiera levantarse. Ah, claro. Aún así, felicitaciones, Shunichi. Avanzar al grado 1 es una oportunidad que, a la larga, nos será útil tanto a Satoru como a mí. En cuanto al plan de Kumaen, bueno, no me opongo particularmente. Las palabras de Satoshi hicieron que tanto Satoru como Toji fruncieran el ceño. Era obvio que Kumaen lo tenía en la mira. Entonces, ¿por qué Satoshi estaba tan tranquilo, tan indiferente? Si esto le hubiera pasado a cualquiera de ellos, definitivamente no lo habrían tomado tan a la ligera. Capítulo 42. ¿El clan Zenin? Siempre puedo irme si quiero, bonificación. Shunichi estaba tan confundido como los demás cuando escuchó la respuesta de Satoshi. El joven maestro Satoshi fue el que se opuso abiertamente a la facción de la maldición gemela, entonces ¿por qué estaba tan tranquilo frente al plan de Kumaen? Al ver las expresiones perplejas de los tres, Satoshi simplemente negó con la cabeza. Necesito que Kumaen ayude a limpiar el desastre en la familia Gojo, tanto para mí como para Satoru. El jefe del clan está enfermo, lo que significa que los oportunistas y parásitos seguramente saldrán de sus escondites. Deja que Kumaen se encargue de ellos primero. Satoru y yo aún somos jóvenes. No tenemos tiempo ni paciencia para perder en juegos políticos. Ya que está tan ansioso por encargarse, mejor lo dejamos. Lo más importante es que la base misma de la llamada facción de la maldición gemela está construida enteramente sobre mí. Tengo el control absoluto. Mientras pueda demostrar que no soy la maldición de Satoru, toda la base ideológica de la facción se derrumba. Incluso si Kumaen sigue siendo el líder de facto, no tendrá ningún poder real. Un destello de fría indiferencia brilló en los ojos azules de Satoshi. En el mundo del Jujutsu, la fuerza lo dictaba todo. Si nunca hubiera conocido a Toji, tal vez habría estado más preocupado por las acciones de Kumaen. Pero ahora, no solo conocía a Toji, sino que Satoru también dominaba la técnica sin límites, y él mismo poseía una Zanpakuto. Los supuestos planes de Kumaen no eran más que peldaños que allanaban el camino para que él y Satoru se hicieran cargo del clan en el futuro. Ambos eran portadores de los 6 ojos. Con su abrumadora fuerza y linaje, todo lo que se necesitaría sería una sola orden de Satoru, y toda la familia Gojo se alinearía. En el peor de los casos, Kumaen y sus seguidores librarían una lucha final y desesperada. Pero entre los tres, Satoru, Toji y él, no tenían por qué temer a nadie. Y en el futuro, una vez que forjara Zanpakuto tanto para Satoru como para Toji, su poder superaría incluso sus alturas actuales. ¿Qué iba a hacer Kumaen? ¿Buscar a Ryoma en su cuna y pedirle que los asesinara? ¡Qué lástima!
Aunque Sukuna apareciera, no tendrían miedo. Satoshi, no eres una maldición. El rostro de Satoru se oscureció con insatisfacción en el momento en que su hermano se refirió a sí mismo de esa manera. Conocía la situación de Satoshi mejor que nadie. No iba a permitir que su hermano se menospreciara de esa manera. Está bien, lo entiendo. Fue solo un ejemplo. Bajo la mirada de los 6 ojos de Satoru, Satoshi solo pudo levantar las manos en señal de rendición. Entonces, Satoru, deja que Kumaen haga el trabajo sucio por nosotros. Realmente disfruto aprovecharme del mundo. Las palabras despreocupadas de Satoshi hicieron que Satoru abandonara sus pensamientos anteriores de confrontación. Shunichi, por otro lado, quedó completamente atónito. Nunca hubiera imaginado que este niño de 6 años ya podía pensar tan lejos, mucho más allá de lo que incluso Kumaen podía comprender. Kumaen le había aconsejado una vez que mirara el panorama general, que viera más allá de la situación inmediata y que se centrara en la esencia en lugar de en los conflictos superficiales. Pero ahora, estaba claro que esas palabras se aplicaban mucho más a Satoshi que a cualquier otra persona. En comparación con Satoshi, Kumaen era miope. Al darse cuenta de esto, Shunichi no pudo evitar sentir un profundo sentimiento de asombro hacia Satoshi. ¡Qué niño más aterrador! La familia Gojo tuvo verdadera suerte de tener a alguien como él entre sus herederos. Si antes de esta conversación Shunichi había creído firmemente que Satoru era el legítimo sucesor, esa creencia ahora se vio sacudida. La fuerza de Satoru era innegable, pero su personalidad era impredecible y salvaje. Satoshi, por otro lado, era tranquilo, sereno y estratégico. Pensaba con anticipación, planeando cada movimiento con cuidado, rasgos mucho más adecuados para dirigir un clan entero. En ese momento, mientras miraba los ojos azules de Satoshi, el joven que tenía delante parecía crecer cada vez más en su mente. Y entonces, en un instante, Toji destrozó esa ilusión. Oye, Satoshi, ¿alguna vez has estado en un burdel? ¿Sabes qué significa la frase aprovecharse como una puta? Puede que sea un hombre sencillo, pero comparto las mismas aficiones que Satoshi. También me gusta conseguir cosas gratis. ¿Qué te parece esto? Cancelemos nuestro acuerdo anterior. Prefiero llevarme lo que quiero gratis. El comentario casual y burlón de Toji rompió instantáneamente la tensión en la forja, llenando la habitación con una absurda sensación de diversión. La expresión fría y calculadora de Satoshi se transformó en una de pura exasperación. Toji, ¿podrías concentrarte en la parte importante de la conversación por una vez? Estoy hablando de asuntos serios aquí. Suspiró derrotado. Pase lo que pase, este tipo siempre se las arreglaba para centrarse en lo menos importante. Está bien, dijo Toji con un gesto de desdén, abanicándose la nariz como si pudiera oler algo desagradable. Pero, sinceramente, no soporto tanta política en estas grandes familias. Huele a decadencia. Satoru, Satoshi y Shunichi guardaron silencio. De entre todas las personas, Toji no tenía derecho a quejarse de la corrupción de las familias de Jujutsu. Después de todo, si algún clan encarnaba la terquedad y el pensamiento retrógrado, ese era la familia Zenin. Si el clan Zenin reivindicaba el segundo puesto en materia de corrupción, ninguna otra familia se atrevería a reivindicar el primero. Un simple heredero de la familia Zenin no tenía derecho a burlarse del clan Gojo. A pesar de que Toji había exudado una presencia aterradora antes, Shunichi no podía dejarlo pasar. Justo cuando abrió la boca para replicar, Toji lo interrumpió con una sola frase. ¿Y qué tiene de bueno ser un Zenin, de todos modos? Si quisiera dejar a la familia Zenin, podría hacerlo en cualquier momento. ¿Quién demonios me lo impediría? Shunichi y Satoru se quedaron congelados, sus ojos se abrieron con incredulidad. ¿Toji estaba bromeando? Solo Satoshi permaneció imperturbable, con la misma sonrisa irónica. Él sabía la verdad sobre el futuro de Toji. Este fue el hombre que un día abandonaría el nombre Zenin y adoptaría otra identidad. Fushiguro Toji, el padre de Fushiguro Megumi. Un hombre que rompería todos los lazos con su prestigioso clan y comenzaría de nuevo en una familia de la que nadie había oído hablar jamás. Debido a eso, Satoshi incluso había considerado la posibilidad de reclutar a Toji en la familia Gojo. En cuanto a Satoru y Shunichi, la mera idea de que un heredero Zenin desertara a su clan nunca había cruzado por sus mentes. Al fin y al cabo, algo así era inaudito. La familia Zenin nunca lo permitiría. Incluso si Toji era solo una persona común sin energía maldita, la idea de que abandonara el nombre Zenin estaba más allá de su imaginación. Capítulo 43.
El maestro de Kendo Satoshi, joven maestro Satoshi, como el objetivo de Kumaen es Suzumushi, se lo devolveré. No puedo usar la técnica de Suzumushi, pero usted sí. Si Kumaen cuestiona tu fuerza, puedes usar Suzumushi para demostrarlo. Desde que conoció a Sode no Shirayuki y Suzumushi, Shunichi había desarrollado una confianza casi ciega en Satoshi. Nunca dudó de si Satoshi podía manejar la técnica Suzumushi. Aunque sentía cierta reticencia, todavía estaba decidido a devolverle Suzumushi a Satoshi. No tenía ningún deseo de involucrarse en los planes de la facción de la maldición gemela. Sin embargo, para su sorpresa, Satoshi negó con la cabeza. En lugar de preocuparme por estas cosas, es mejor concentrarme en dominar el Suzumushi. Completar el Shika y conseguir el Bankai cuanto antes sería mi mejor recompensa. El Suzumushi no me sirve de nada. ¿Es solo para demostrar que puedo forjar una Zanpakuto? Jaja, ¿por qué debería importarme lo que piensen los demás? Además, ni siquiera he visto el verdadero aspecto de un espíritu maldito. Déjame experimentar la crueldad de este mundo a través de la visión de Suzumushi. Sigue usando Suzumushi. Domina el Shikai lo antes posible y desbloquea su técnica. No te preocupes por nada más. ¿De verdad crees que la evaluación para un hechicero de grado 1 es tan fácil? Ahora que perdiste el grito de cigarra, ¿planeas buscar una nueva arma que te vaya mejor? Satoru y Toji me acaban de contar sobre la reciente competencia de Kendo. No querrás terminar como Yagi Saemon, ¿verdad? Las palabras de Satoshi impactaron profundamente el corazón de Shunichi. Especialmente la mención del destino de Yagi Saemon, le provocó escalofríos en la columna. Shunichi dejó escapar un largo suspiro y asintió. Si no tuviera mi Zanpakuto, Suzumushi, ¿aún sería capaz de convertirme en un hechicero de grado 1? Shunichi tenía confianza en sí mismo, pero tener a Suzumushi como apoyo también era una forma de seguridad. Pudo sentir la preocupación en las palabras de Satoshi, y su lealtad hacia él aumentó ligeramente. Aunque Satoshi inicialmente había devuelto a Suzumushi a cambio de una recompensa, al final, este arreglo aún mejoró la fuerza general de Shunichi. Pero antes de irnos, tengamos un último entrenamiento de Kendo. Esta vez, tú usas Suzumushi y yo usaré Sode no Shirayuki. Tampoco puedo usar las técnicas de Sode no Shirayuki, pero quizás pelear con una Zanpakuto te ayude a conectar con Suzumushi más fácilmente. Satoshi desenvainó el Sode no Shirayuki, su expresión tranquila ocultaba una pizca de emoción. Shunichi estaba a punto de dejar el clan rojo para realizar su evaluación de ascenso a grado 1. Una vez que se fuera, no habría más oportunidades de entrenar Kendo juntos. Después del combate de Kendo entre Shunichi y Yagi Saemon, el nivel de Kendo de Satoshi había alcanzado el 99,9%, a solo una pequeña fracción de completarlo. Originalmente, Satoshi esperaba que después de ver un duelo entre dos maestros de Kendo, finalmente desbloquearía a Kuda, combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, debido al problema con Suzumushi, el partido terminó en vano, dejándolo a un paso de distancia. Lamentando la oportunidad perdida de maximizar su competencia en Kendo, Satoshi decidió tomar el asunto en sus propias manos. Por un lado, quería ayudar a Shunichi a desarrollar una conexión más profunda con Suzumushi. Por otro, necesitaba llevar su dominio del Kendo al límite y liberar a Kuda lo antes posible. Una vez que Shunichi se fue, pudo continuar entrenando con Toji. Después de todo, cuando se trataba de combate sin armas, Toji era uno de los más fuertes de todo el mundo del Jujutsu. Al escuchar la petición de Satoshi, Shunichi se conmovió. Sin saber la verdadera intención de Satoshi, maximizar su competencia en Kendo, Shunichi asumió que simplemente estaba tratando de ayudarlo a obtener el reconocimiento completo de Suzumushi y desbloquear su Shikai lo antes posible. Decidido, agarró a Suzumushi en su estado sellado de Asauchi y se preparó para el vuelo. Baila, Sode no Shirayuki. Queriendo prolongar el intercambio, Satoshi activó inmediatamente el Shikai de Sode no Shirayuki. Al margen, Satoru y Toji admiraban en silencio la elegancia de Sode no Shirayuki, ignorando por completo a Shunichi. Aunque ya habían visto a Sode no Shirayuki antes, presenciar su transformación de un simple Asauchi a su prístina y hermosa forma Shikai todavía los dejó asombrados. Joven maestro Satoshi, me pregunto, ¿será Suzumushi tan hermoso como Sode no Shirayuki cuando despierte? Shunichi expresó sus pensamientos inconscientemente. Como era de esperar, incluso un guerrero endurecido como Shunichi no pudo resistirse al encanto de algo verdaderamente hermoso. Por supuesto, Satoshi no le diría la verdad. Después de todo, la Sode no Shirayuki era conocida como la Zanpakuto más hermosa. Era natural que su apariencia lo reflejara.
En cuanto a Suzumushi, sus habilidades eran excelentes, pero su apariencia era, bueno, ordinaria. Sonido metálico, sonido metálico, sonido metálico. El anfitrión recibe instrucción de un maestro de la espada. Experiencia de Kendo 10. El anfitrión recibe instrucción de un maestro de la espada. Experiencia de Kendo 10. El anfitrión recibe instrucción de un maestro de la espada. Experiencia de Kendo 10. El sonido de las zanpakuh chocando resonó por toda la habitación. Sin embargo, a pesar de sus repetidos intercambios, el último 0,1% de experiencia se negó a ceder. Con el tiempo, el mensaje del sistema cambió. El anfitrión recibe instrucción de un maestro de la espada. Experiencia en Kendo 0. Satoshi frunció el ceño. Si su habilidad en Kendo ya no podía aumentar, eso significaba que ya había alcanzado el límite. Pero ¿por qué seguía estancado en el 99,9% en lugar de llegar al 100%? Mientras intercambiaba golpes con Shunichi, Satoshi comenzó a recordar todas las técnicas de Kendo que había aprendido. Destellos de entrenamientos pasados afloraron en su mente. A medida que el duelo se volvió cada vez más mecánico, Satoshi, sin saberlo, entró en un estado de trance. Y luego, su experiencia acumulada en Kendo comenzó a desvanecerse. Experiencia en Kendo. 99,9% experiencia en Kendo. 90,9% experiencia en Kendo. 80,9% experiencia en Kendo. 10,9% experiencia en Kendo. 0% sin saberlo, toda su competencia en Kendo se había restablecido a cero. En ese momento, Satoshi sintió una sensación de claridad sin precedentes, como si una barrera invisible se hubiera roto. Todas las técnicas que había aprendido con tanto esfuerzo de repente se fusionaron, formando un todo perfecto. Cuando volvió a la realidad, vio que el Suzumushi en la mano de Shunichi había sido derribado y Sode no Shirayuki ahora estaba presionado contra el cuello de Shunichi. Un frío cortante llenó toda la sala de forja. Capítulo 44. Akuda, bonificación que acaba de pasar. ¿Cómo es que la habilidad con la espada del joven maestro Satoshi mejoró tan drásticamente en un instante? Esto no tiene sentido. Shunichi, que había estado batiéndose en duelo con Satoshi, quedó completamente sorprendido. Como maestro de Kendo, comprendió plenamente lo avanzado que era el ataque de Satoshi en ese momento. Si hace apenas un segundo la habilidad de Satoshi estaba al nivel de un principiante que recién había comprendido el Gojo Kyokushin-ryu, ahora no sería una exageración decir que ya dominaba el Gojo Kyokushin-ryu. ¿Cómo pudo alguien cambiar tan drásticamente en tan solo unos momentos? Shunichi ya no podía evaluar a Satoshi utilizando la experiencia convencional. ¿Era este el talento de los 6 ojos? Incluso sin energía maldita, Satoshi estaba mucho más allá de los humanos comunes en otros aspectos. Como no tenía idea de que Satoshi poseía un sistema, Shunichi solo podía atribuirlo a su talento innato. Y aún así, incluso esa explicación parecía irrazonable. Describir el crecimiento de Satoshi como gradual y resultado de una práctica diligente sería un insulto al concepto mismo de entrenamiento. Después de todo, solo había pasado poco más de un mes desde que Satoshi comenzó a aprender Kendo. Si solo un mes de práctica pudiera producir resultados como este, ¿no estarían todos los renombrados maestros de la espada de la historia tan avergonzados que se arrojarían a un pozo? Solo había una conclusión. Gojo Satoshi era un genio más allá de toda razón. Toji, que estaba al margen, levantó ligeramente una ceja mientras observaba el manejo de la espada de Satoshi. Aunque Toji dependía de la restricción celestial y no tenía energía maldita, aún poseía una amplia experiencia de combate con armas. Gracias a esto, pudo apreciar plenamente el momento preciso del ataque de Satoshi. Un segundo antes y el golpe habría fallado. Un segundo después, y habría sido bloqueado. Sin embargo, Satoshi encontró perfectamente la apertura en la postura de Shunichi, ni demasiado pronto ni demasiado tarde y lo desarmó de un solo corte. El maestro de Kendo había perdido su arma. Eso significaba que el duelo había terminado. Gojo Satoshi, de 6 años, empuñando Sode no Shirayuki, había derrotado al maestro de Kendo Gojo Shunichi. Aunque este resultado también fue influenciado por la contención de Shunichi, el hecho es que Satoshi había demostrado su verdadero nivel en Kendo y ganó. Por otro lado, los 6 ojos de Satoru parpadearon con sorpresa, y por primera vez en su vida, un atisbo de inquietud se apoderó de su corazón. Siempre había sabido que Satoshi era poderoso, pero en su mente, esto era solo gracias a su Zanpakuh. De hecho, en el fondo, Satoru no consideraba a Satoshi fuerte, creía que la habilidad de Sode no Shirayuki era lo que lo hacía formidable.
A sus ojos, Satoshi todavía era alguien que necesitaba su protección. Por eso Satoru siempre había permanecido a su lado. En parte se debía a la curiosidad sobre la forja de Zanpakuto, por supuesto. Pero la razón más importante era que le preocupaba que alguien pudiera intentar hacerle daño a Satoshi. Satoru siempre se había sentido culpable hacia Satoshi. Entonces, en lugar de dejarlo vulnerable, decidió quedarse cerca y vigilar. Pero ahora, después de presenciar la maestría de Satoshi en el Kendo, Satoru tuvo una repentina revelación. Aparte de sus 6 ojos, su inmensa energía maldita y su dominio de lo ilimitado, ¿qué otras ventajas tenía realmente sobre Satoshi? No sabía forjar armas, por lo que nunca podría crear una Zanpakuto que cambiara el juego como Satoshi. Él no sabía Kendo, por lo que nunca podría alcanzar un dominio insondable de la espada en un solo instante. Por primera vez, Satoru dudó de sí mismo. ¿Satoshi siquiera necesita mi protección? Poseo ilimitado, pero, ¿realmente tengo la confianza para protegerlo? En ese momento, Satoru finalmente entendió. Había sido demasiado arrogante. Satoshi había despertado algo dentro de él. No solo es más maduro que yo, sino que sus acciones también son mucho más serenas. Tal vez, solo después de haber dominado verdaderamente el principio ilimitado, pueda pararme frente a Satoshi y decirle: Satoshi, te protegeré. Por primera vez, el excéntrico Gojo Satoru desarrolló una mentalidad de búsqueda activa de la fuerza. Porque en el fondo tenía miedo. Si no siguiera haciéndose más fuerte, un día, podría quedarse atrás de Satoshi. Y entonces, él se convertiría en el que necesitaba protección. Si Satoshi supiera lo que Satoru está pensando en este momento, solo presionaría con más fuerza. Para él, cualquier cosa que obligara a Satoru a trabajar más duro era algo bueno. Satoshi salió de sus pensamientos y notó las expresiones de asombro a su alrededor. Solo entonces se dio cuenta de que acababa de romper una barrera en el Kendo. Al abrir su panel de sistema, vio que su nivel de Kendo había alcanzado su máxima capacidad, desbloqueando nuevas habilidades. Din. Felicitaciones al anfitrión por alcanzar el 100% de competencia en Zanjutsu, esgrima. Akuda, combate cuerpo a cuerpo, ya está desbloqueado. Ese misterioso estado anterior, ¿era esa la sensación de romper los límites del Kendo? Aunque Satoshi no podía replicar ese ataque perfectamente, alcanzar este nivel significaba que ya dominaba innumerables técnicas. El sistema está tan roto como siempre. Por supuesto, también ayudó que, debido a la restricción celestial, su cuerpo físico era excepcionalmente adecuado para el Kendo. Es por eso que Zanjutsu había mejorado tan rápidamente. Ahora que el Zanjutsu estaba completo, era hora de centrarse en la siguiente disciplina: Akuda. La mirada de Satoshi se posó en Toji, escudriñando su figura musculosa como si fuera un tesoro raro. Resulta que hacerse amigo de Toji fue la decisión correcta después de todo. Un guardaespaldas físicamente invencible con restricción celestial y un maestro del combate cuerpo a cuerpo, todo en un solo paquete. Después, solo necesitaba descubrir cómo explotar a Toji para obtener entrenamiento gratuito. Satoshi incluso consideró si debía forjar el Zanpakuto de Toji con antelación, para que cada vez que Toji peleara, Satoshi pudiera cultivar experiencia gratuita. Pero después de pensarlo, descartó la idea. En primer lugar, los materiales para forjar una Zanpakuto eran extremadamente raros. Aunque Satoshi había descubierto el proceso de forja, reunir suficientes materiales llevaría mucho tiempo. Si se hubiera reencarnado en un clan pequeño y débil, era probable que ni siquiera hubiera visto una sola Zanpakuto a estas alturas. Además, ya le había prometido a Satoru que su Zanpakuto sería la siguiente prioridad. Aunque, por el momento, su querido hermano no tenía nada de valor que Satoshi pudiera aprovechar, de todos modos, después de todo, él era familia. Capítulo 45. Satoru pillado por sorpresa: «Oye, ¿por qué me miras así?». Sintiendo la mirada algo hambrienta de Satoshi, incluso Toji, que poseía la restricción celestial y un cuerpo increíblemente fuerte, no pudo evitar estremecerse inconscientemente. ¿No está este niño actuando un poco extraño hoy? Solo hoy, Satoshi había forjado otra Zanpakuto y había logrado un gran avance en Kendo. Si esto le hubiera pasado a un adulto, Toji habría pensado: este chico tiene potencial. Podría hacerse un nombre en el futuro. Pero este tenía 6 años. Toji sintió como si el mundo le estuviera dando un golpe personalmente en la cara. La gente de su edad ni siquiera había tenido su momento de brillar aún, pero estos niños, Satoshi y Satoru, ya estaban tan adelantados que era ridículo. No, solo estaba pensando en lo fuerte que es tu combate cuerpo a cuerpo, Toji.
Ambos tenemos restricción celestial, así que deberíamos priorizar el desarrollo del combate físico en el futuro. También planeo entrenar mi combate cuerpo a cuerpo. Las palabras de Satoshi silenciaron instantáneamente a todos. Interrogación de cierre. Shunichi, en particular, quedó atónito. Acababa de perder contra Satoshi en Kendo. Pero ahora, apenas unos minutos después, Satoshi ya estaba pasando a otra cosa. ¿Realmente iba a abandonar el Kendo así como así? Joven maestro Satoshi, no puedes desperdiciar tu talento. Si entrenas bien, la familia Gojo podría tener un joven maestro de la espada en tan solo unos años. Shunichi quería detenerlo. Pero antes de que pudiera decir algo, Satoru se le adelantó. Satoshi, ¿no vas a seguir aprendiendo Kendo? ¿Por qué de repente te centras en el combate cuerpo a cuerpo? Satoshi levantó una ceja con sorpresa. ¿Por qué iba a parar? Sigo mejorando mi Kendo. Pero también entrenaré mi combate cuerpo a cuerpo. Satoru, ¿cuál es el problema? Satoru de repente sintió que había perdido el control de la situación. Satoshi acababa de hacer un gran avance en el Kendo, pero apenas unos segundos después, ya estaba aburrido. ¿Era realmente necesario avanzar tan rápido? Satoru siempre había tenido una personalidad excéntrica, perezosa, despreocupada y completamente despreocupada por la superación personal. Pero ahora, al ver el rápido progreso de Satoshi, sintió algo que nunca antes había sentido. Un sentido de urgencia. No es nada. Mientras seas feliz. Satoru suspiró con resignación. En apenas unos minutos, Satoshi lo obligó a repensar su enfoque del entrenamiento, 2 veces. Shunichi, viendo que Satoru ya se había rendido, no tuvo más remedio que aceptar el resultado. Si Satoshi quería entrenar tanto Kendo como combate cuerpo a cuerpo, entonces así sea. Además, no se quedaría en la residencia Gojo por un tiempo. Y, lo más importante, a este ritmo, parecía que incluso si Satoshi continuaba entrenando Kendo, no le quedaría mucho por enseñar. Tío Shunichi, date prisa y conviértete en un hechicero de grado 1 ya. Asegúrate de comunicarte con Suzumushi tanto como sea posible y desbloquear su Shikai pronto. Satoshi y los demás escoltaron a Shunichi hasta la entrada trasera. Durante el próximo período de tiempo, Shunichi acompañaría a un hechicero de grado 1 del clan Yagi en misiones. Joven maestro Satoshi, tenga la seguridad de que regresaré con éxito. Agarrando a Suzumushi, Shunichi asintió con firmeza. Luego se volvió hacia Satoru. Joven maestro Satoru, necesita empezar a progresar de verdad. Si en el próximo mes su ilimitado no mejora nada, el líder del clan no estará contento. Las palabras de Shunichi hicieron que Satoru se congelara. Durante el último mes, apenas había interactuado con el jefe del clan. En este momento, debido al tratamiento de Yair Jinamichi, el jefe del clan todavía se estaba recuperando y nadie lo había presionado demasiado. Gracias a eso, Satoru había estado caminando tranquilamente, completamente relajado. Bien, lo entiendo. Satoru asintió. Por el momento, me concentraré en entrenar. No me quedaré atrás de Satoshi. Finalmente, Shunichi se volvió hacia Toji. Zenin, cuento contigo para que vigiles al joven maestro Satoru y al joven maestro Satoshi. Con eso, intercambió una mirada con Toji y se fue. Aunque Satoru y Satoshi eran mentalmente maduros, al final del día, todavía eran solo niños de 6 años. Si él no estaba cerca, se sentía más tranquilo sabiendo que Toji y Takuya estaban allí. Después de que Shunichi se fue, Satoru sugirió ir a ver al jefe del clan y luego abandonó la forja. Toji también se despidió de Satoshi y regresó al clan Zenin para buscar herramientas malditas que pudieran serle útiles. Mientras tanto, Satoshi se quedó en la forja, preparándose para ver batallas en vivo a través de la habilidad de Suzumushi. Después de todo, solo tenía 6 años y rara vez había salido de la finca de Gojo. La vida era bastante aburrida. Al mismo tiempo, los rumores comenzaron a extenderse por toda la familia Gojo. Se había corrido la voz de que Satoshi había forjado una segunda Zanpakuth. Sin embargo, debido a los esfuerzos de Kumaen por ocultar la verdad, nadie pudo determinar si los rumores eran reales o no. Después de todo, los logros de Satoshi el mes pasado fueron una locura. Casi había vaciado la mitad del almacén de herramientas malditas del clan Gojo, pero no produjo resultados, lo que llevó al jefe del clan a dejar de suministrarle herramientas malditas por completo. Entonces, ¿cómo pudo haber forjado una segunda Zanpakuth sin materiales? En cuanto a que Shunichi derrote a Yagi Saemon, ¿qué tenía eso que ver con alguna Zanpakuth mística? ¿No era la familia Gojo simplemente más fuerte que el clan Yagi? Los rumores sobre esta Zanpakuth provienen del dojo Kyokushin Ryu.
Pero el propio Satoshi nunca había confirmado nada. Probablemente se trataba simplemente de algunos discípulos demasiado entusiasmados que exageraban las cosas. Para muchos en el clan rojo, el silencio de Satoshi solo significaba una cosa. La segunda Zanpakuto no existía. Porque si así fuera no se lo estaría mostrando a toda la familia. Nadie sabía realmente qué estaba pensando Satoshi. Incluso Kumaen, a pesar de todos sus esfuerzos por manipular la opinión pública, estaba empezando a dudar de sí mismo. ¿Se había equivocado? Suzumushi era realmente solo una herramienta maldita común y corriente y no un verdadero Zanpakuto.